Muy buenos días, bienvenidos a esta capacitación. El día de hoy vamos a ver el tema de sepsis materna, organizada por la Jefatura de Enseñanza y Capacitación del Hospital Integral Continental. Vamos a ver el tema de sepsis materna. Continuamos. En la codificación CIE-10, la clasificación está con la nomenclatura 085, el cual incluye sepsis pelviana, puerperal y posparto. Sin embargo, actualmente la clasificación clínica, de acuerdo a las nuevas modificaciones de la patología, ya no se considera como sepsis puerperal, ahora se le integra dentro de lo que consideramos ahora como sepsis materna. La sepsis materna vamos a incluir el proceso de la sepsis que ocurre en el momento del embarazo, en el parto y en el puerperio. En el Consejo Internacional de la Sepsis 3, que fue en 2016, también se hicieron cambios con respecto a la sepsis como tal, en la cual se desaconseja los conceptos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sepsis severa, septicemia o síndrome de sepsis, y en su lugar actualmente se aconseja utilizar el concepto de sepsis, choque séptico y falla orgánica múltiple. Aquí vemos los códigos que utilizamos para clasificar, de acuerdo al CIE-10, esta patología. En lo que respecta a la epidemiología, la Organización Mundial de la Salud reporta que 5.2 millones de casos a nivel mundial representa esta enfermedad, lo cual lo pone como la tercera causa de muerte materna en el mundo, siendo la responsable de 11 a 13% del total de las defunciones maternas, lo cual en números son 55.000 mujeres al año que fallecen por esta condición. También se menciona que la sepsis contribuye significativamente al aumento de la morbilidad materna, pues se estima que por cada paciente que fallece hay 50 que quedan con secuelas, lo cual pues, afecta la calidad de vida. La sepsis la podemos encontrar en el embarazo y en el puerperio. En el embarazo, las principales causas lo vamos a encontrar con la pielonefritis y la coriamnoitis. Y en el puerperio van a ser principales las infecciones del tracto genital y la endometritis. Los principales agentes que se han identificado de, son causantes son los estreptococos del grupo A, Diógenes, el coli y Staphylococcus aureus. Dentro de las causas está la coriamnoitis y para poder sospechar la coriamnoitis nos, nos recomiendan utilizar estos criterios, estos son los criterios de Gibbs para coriamnoitis. Los principales puntos que vamos a considerar es primero la fiebre y le vamos a agregar dos síntomas como puede ser taquicardia materna, taquicardia fetal, leucocitosis materna, hipersensibilidad uterina, aumento de la contractilidad uterina, dolor pélvico al movimiento, líquido amniótico y o descarga vaginal fétida. Pues estos criterios los vamos a utilizar para sospechar coriamnoides. Los factores de riesgo que vamos a considerar en la historia clínica antes del parto es anemia, edad mayor a 35 años, obesidad, falta de control prenatal, desnutrición, alteraciones en el metabolismo de carbohidratos, indigesta, pielonefritis, cesárea sin trabajo de parto y fiebre previa a 2 semanas antes del parto. Estos son factores de riesgo que antes de que suceda el parto nos van a condicionar un mayor riesgo de que haya una sepsis. Al momento del parto vamos a considerar la ruptura prematura de membrana y que se hayan realizado más de 5 tractos vaginales, el parto instrumentado y la cesárea de urgencia. En el posparto, principalmente va a ser desgarros perineales mayores al segundo grado, desgarro de ángulo de esterorragia, dificultad para la extracción fetal, lesión vesical ureteral, perforación intestinal y necesidad de revisión de cavidad. Los factores de riesgo que vamos a medir para el choque séptico, que es ya un cuadro más grave de la sepsis, es el antecedente de preeclampsia, hipertensión arterial crónica, embarazo múltiple y hemorragia postparto.
Los factores de riesgo para muerte materna por sepsis y choque séptico. Pues nuestra paciente ya tiene datos de sepsis o está en choque séptico y aparte le agregamos estos factores, pues ahí hay más probabilidad de que esta paciente fallezca, como puede ser la ausencia de tratamiento antibiótico. El antibiótico, de acuerdo a la guía, se menciona que debe ser de primero empírico y de amplio espectro. Hay que ajustarlo de acuerdo a la paciente es alérgica y también que sea bien recibido por el estado de embarazo. Que no esté contraindicado, principalmente las cefalosporinas de tercera generación. El antibiótico se recomienda que se debe administrar dentro de la primera hora de haber diagnosticado o sospechado la sepsis o el choque séptico. Las enfermedades concomitantes, cualquier enfermedad que altere el estado hemodinámico de la paciente puede contribuir a la muerte materna. Anemia e inmunosupresión. Para el diagnóstico, aquí vamos a contemplar esta escala, que es el SOFA, en su versión acortada, que es el Quick SOFA. De aquí al lado izquierdo tenemos este que se aplica a la población general, y hay uno que está adaptado a obstetricia, que es el OMQ SOFA, que es un puntaje modificado para la evaluación rápida de la falla orgánica. Y aquí, si hay de 2 a 3 de estos criterios, es donde vamos a sospechar sepsis. 2 o 3 puntos más la sospecha de un proceso infeccioso. La presión arterial sistólica está menor a 90 y es un punto. La frecuencia respiratoria está arriba de 25, es otro punto. Y la alteración del estado de conciencia, cualquier puntaje de Glasgow, siempre y cuando haya una alteración del estado de conciencia, ya es un punto. Y lo tenemos ya en la de tabla, igual, como podemos ver, el puntaje máximo es 3, el mínimo es 0. Una vez que tenemos ya identificado estas escalas, en la escala rápida de obstetricia, podemos aplicar ya la de obstetricia, pero ampliar igual de SOFA, en donde un puntaje igual o mayor de 2 puntos es diagnóstico de disfunción orgánica, y si hay evidencia de proceso infeccioso, entonces se confirma el diagnóstico de sepsis. Y aquí podemos ver que utilizan diferentes parámetros, como es la gasometría, ver la presión arterial de oxígeno y el CO2, las plaquetas, las bilirrubinas, presión arterial media, estado de conciencia, creatinina sérica. Aquí ya se necesitan laboratorios para poder integrar el diagnóstico de acuerdo a esta clasificación. Otros parámetros que podemos considerar aplicar en el momento de una paciente con sospecha de sepsis es el índice de choque. El índice de choque se utiliza también en hemorragia obstétrica. Principalmente nos habla de igual falla orgánica, ¿sí? Y del pronóstico. Mientras más elevado el índice de choque, peor pronóstico es. El índice de choque lo vamos a calcular dividiendo la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica. Los valores que se van a encontrar por encima del punto 8, ya sea punto 9 en adelante, 1, 1.1, 1.2, etcétera, nos van a hablar de alteraciones hemodinámicas que requerirán acciones inmediatas. Entonces ya podemos hablar de un choque en este caso sería hipovolémico, perdón, un choque séptico. Sin embargo, también hay que considerar la escala de SOFA para poder eh, establecer bien el diagnóstico. Cuando hablamos de choque séptico, principalmente cuando tenemos criterios clínicos de sepsis y más, tenemos agregado una hipotensión persistente a pesar de una reanimación hídrica adecuada, requiriendo el uso de vasopresores para mantener la presión arterial media o igual o mayor a 65.
También podemos considerar el ácido láctico como un parámetro para hablar del choque séptico. En lo que respecta al tratamiento de la sepsis, lo inicial y primordial es el antibiótico intravenoso empírico. Una vez que se establece el diagnóstico o la sospecha, más que nada la sospecha, eh, tenemos como un plazo de 1 hora para iniciar antibiótico. Mejora mucho el pronóstico de acuerdo a las evidencias y esperamos mucho más tiempo para administrar antibiótico, aumenta el riesgo de mortalidad. Y también se recomienda iniciar líquidos antes de las primeras 3 horas, iniciar la reanimación con 30 mililitros kilo de soluciones cristaloides por vía intravenosa y posteriormente estar vigilando el estado hemodinámico para ver si requiere más bolos de hidratación. Siempre al momento de la sospecha diagnóstica, pues solicitar estudios, cultivos, laboratorios, estudios de gabinete y buscar el foco de infección y un órgano que se haya deteriorado. También se habla de la tromboprofilaxis. Esta es para prevenir la trombosis venosa profunda y el embolismo pulmonar. Lo que está indicado, recomendado, es el uso de heparina no fraccionada y la heparina de bajo peso molecular en los pacientes que ya estén hospitalizados y que no tengan ninguna contraindicación. Entonces aquí tenemos la heparina sódica en un clearance de creatinina de más de 30, que recomienda 5.000 unidades a 8 horas subcutáneas. Y si tiene falla renal, pues no se contraindica la misma dosis. En el caso de la enoxaparina, sí vamos a tener ajustes de acuerdo al tratamiento de creatinina. En pacientes menores de 80 kilos y que tengan función renal conservada, se administra 40 miligramos. Y pacientes de 80 a 100 kilos, 60 miligramos. Y pacientes de más de 100 kilos, se administra 40 miligramos. También cambia el horario. Y si hay falla renal, pues son dosis de 20 y 40 miligramos. Bien, para hablar de vasopresores, tenemos que mencionar que la noradrenalina es el medicamento de elección para mantener la presión arterial media cuando las soluciones cristaloides no lograron el objetivo. Para llegar a la indicación de cómo se debe administrar la noradrenalina, vamos a dar un poquito de esta parte de acá. La, la dosis de la adrenalina, pues, principalmente, que maneja la bibliografía es de punto 1 a punto 2, pero hay bibliografía que menciona hasta punto 5 de dosis, ¿no? Bien, eh, primero vamos con la presentación del medicamento. La ámpula viene en 4 miligramos, 4 mililitros, lo cual nos da una concentración de 4.000 microgramos por mililitro. Ahora, esto es importante saberlo porque primero tenemos que hacer la dilución. Primero vamos a diluir, aquí tengo varios ejemplos. Si diluimos una ámpula en 250 de solución glucosada al 5%, nos va a dar una concentración de 16 microgramos en un mililitro. Y si esto lo dividimos entre 60, nos va a dar lo que se conoce como constante de dilución. Y aquí tenemos, por ejemplo, que es 0.26 microgramos mililitro minuto. Ok. Esta constante de dilución es muy importante porque nos va a servir para ya calcular la dosis final de nuestro paciente. Aquí puse otros ejemplos. Por ejemplo, si diluimos 2 ámpulas, que serían 8 miligramos, en 250 de solución glucosada 5%, nos va a dar una concentración de 32 microgramos por mililitro. Y si esto lo dividimos en 60 minutos, nos va a dar una constante de dilución de 0.53 microgramos mililitro minuto. Bien. ¿Por qué en solución glucosada? Porque las soluciones cristaloides, principalmente la solución salina, oxida o hace un efecto de
de oxidación a la noradrenalina, lo cual disminuye su efecto terapéutico. Así que la bibliografía lo que recomienda es utilizar solución glucosada. De las diluciones con las que mayor recomendación encontré es esta, que es la de 2 ámpulas, es 8 miligramos, diluido en 100 mililitros de solución glucosada. Así utilizamos menos cantidad de líquido. En caso de pacientes que tenemos que ya controlar la cantidad de líquido que se le administra, no producir una diatrogenia hídrica, entonces podemos utilizar baja, baja cantidad de líquidos compuestos, 100 mililitros de solución glucosada. Entonces, si diluimos 8 miligramos de noradrenalina en 100 de glucosada, vamos a tener una dilución de 80 microgramos por mililitro. Ahora esto lo vamos a dividir entre 60 y nos va a dar una constante de dilución de 1,33. Ahora la recomendación particular es que eh, trabajemos con una sola dilución para que podamos homogeneizar los criterios y cada vez que tengamos un paciente pues no hagamos como muchos cálculos, ¿no? Sino que ya tengamos en mente que son 8 miligramos en 100 de glucosada y que nuestra constante de dilución pues va a ser esta, ¿no? Automáticamente ya sabemos que va a ser 1,33. Bien, entonces ahora, ¿cómo se lo voy a administrar al paciente? Tiene que ser en bomba de infusión. Para conocer la velocidad de infusión, necesito aplicar esta fórmula. Aquí vamos a ver que los mililitros hora en los que voy a indicar la infusión del medicamento responde a este cálculo que es la dosis considerando la dosis que hablamos arriba del paciente entre la constante de dilución. ¿Sí? Entonces, por eso es importante, porque la constante de dilución, si cambia, pues modifica la cantidad. Si se pudiera calcular, por ejemplo, con una constante de dilución de 0,66, pero sí hay que considerar que la dilución pero es diferente, ¿no? Entonces, por ahí se le puso dos ejemplos para que lo tomemos en cuenta. Entonces, si yo divido, primero, si yo calculo la dosis de, por ejemplo, una paciente de 80 kilos a 0,1, que sería como la dosis mínima, esa paciente me va a estar pidiendo 8 miligramos de noradrenalina para su dosis terapéutica. Ahora, esos 8 miligramos yo los voy a dividir en 1,33 y ese resultado va a ser la velocidad de infusión. ¿Cómo lo vamos a indicar? Ya nos vamos a las indicaciones. Tengo una paciente de 80 kilos y voy a poner en mis indicaciones 8 miligramos de noradrenalina. Aquí ya enfermería sabría que para conseguir 8 miligramos pues son 2 ámpulas. Pues sería lo mismo, 2 ámpulas de noradrenalina o 8 miligramos de noradrenalina en 100 de solución glucosada al 5% y vamos a ponerlo en una bomba de infusión continua a 6 mililitros por hora. Si, por ejemplo, yo hiciera el cálculo con una dosis de 0,2, el paciente no logra la presión arterial media de 65, tiene 60, por ejemplo, y le quiero subir la dosis. Entonces yo tengo que hacer a través del cálculo, aquí tengo que multiplicar cuánto va a ser 80 por 0,2 y eso lo voy a dividir en la constante y me va a dar aquí me va a modificar la velocidad de infusión, ¿no? Entonces, esa es la manera en cómo se indicaría la noradrenalina. Pues yo creo que estamos prácticamente en un primer nivel y que necesitamos pues, resolver la urgencia en lo que llega al hospital más cercano. Pues así podemos establecer esa línea de acción. Sí es importante que en la solución se pongan bien la,
la cantidad de medicamento que se está utilizando para que posteriormente se pueda hacer la regla de tres e identificar con cuánta dosis se le está haciendo. Bien, la sepsis intrauterina, como ya habíamos comentado, la coriamnitis eh, y otras situaciones que pueden haber dentro del útero, son indicaciones de interrupción urgente. Si tenemos fiebre materna, ruptura de membrana, procedimientos intrauterinos recientes, taquicardia materna fetal, hipersensibilidad uterina, secreción vaginal purulenta, sabemos que muchos son criterios de DIC. Entonces, esos ya son indicaciones de interrupción urgente. La sepsis intrauterina es interrupción. En casos de sepsis extrauterina, pues ahí ya se consideraría si se puede prolongar la gestación, siempre y cuando las condiciones maternas pues, lo. En el caso de los hemoderivados, se recomienda la transfusión de concentrados regulares cuando la hemoglobina ya está por debajo de 7, ¿no? Y que no haya hemorragia aguda o hipoxemia grave en ese momento. Si tenemos descontroles glucémicos, pues hay que utilizar insulina. La línea base es de 180. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como personal de salud para prevenir estas situaciones? Principalmente es no realizar las dicotomías que se hacían anteriormente. Los tactos vaginales aislados, por lo menos cada 4 horas en el primer periodo de trabajo de parto. No iniciar antibióticos en el segundo y tercer trimestre, así como profilaxis, no está recomendado, ya se ha estudiado y no mejora nada el pronóstico de sepsis. En lo que sí se recomienda administrar antibiótico de forma rutinaria es en los desgarros perineales de segundo y tercer grado. Y en el caso de las cesáreas, se recomienda el aseo vaginal con hidrocortisona antes de realizar la cesárea. Y lo mismo con las cesáreas también, utilizar antibiótico profiláctico antes de que se realice la incisión o antes de que se realice la cesárea, ya sea de elección o urgente en la cesárea, sí hay que utilizar el antibiótico, porque eso sí se ha demostrado que ha tenido eh, bueno, entonces, terminamos con el tema de sepsis materna. Cualquier duda o comentario pueden dirigirlo a la jefatura de enseñanza de la Secretaría de Tranquilidad. Con gusto estaremos resolviendo sus dudas. Presenten sus evaluaciones en el sistema central de capacitaciones y nos vemos en la próxima.